Vamos a dar inicio entonces a nuestra octava sesión sobre el estudio de la crítica, por hecho de la fundamentación para una metafísica de las costumbres. Nosotros nos habíamos quedado en el caso, después de que aparece esta idea de el caso del tendedero, del Mm. bodeguero, como podríamos ¿Qué decirlo página? también. Nos habíamos quedado en la página 399. Vale. 399. No sé si alguien se anima a leer desde el párrafo que comienza ahí y así vamos avanzando. Vamos a ir avanzando un poco más raudamente para poder eh, avanzar todo lo que podamos en el tiempo que nos permite el horario que tenemos ahora, ¿no? Antes de que comiencen las clases. Bien, entonces no sé si alguien se anima a leer, algún voluntario o voluntaria. Ya, yo leo, profesor. Sí, ahí ¿Qué tal? donde Buenas dice noches, buenas noches. asegurar. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Ya, asegurar, ¿no? A12. Sí. Ya. Entonces, comienzo. Asegurar su propia felicidad es un deber, cuanto menos indirecto, pues el descontento con su propio estado, al verse uno premiado por múltiples preocupaciones en medio de necesidades insatisfechas, se convierte con facilidad en una gran tentación para transgredir los deberes. Pero incluso sin atender aquí al deber, todos los hombres tienen ya de suyo una poderosísima y ferviente inclinación hacia la felicidad, al quedar compendiadas en esta idea todas las inclinaciones. Solo que la prescripción de la de felicidad está constituida la mayor parte de las veces de tal modo que causa un enorme prejuicio a ciertas inclinaciones, pues el hombre no puede formarse ningún concepto preciso y fiable acerca del compendio donde se satisfacen todas ellas bajo el nombre de felicidad. Por eso no resulta sorprendente como una única inclinación bien definida con respecto a lo que promete y al momento que se puede obtener, en que puede ser obtenida su satisfacción, pueda prevalecer sobre una idea tan variable y el hombre, pongamos por caso un enfermo de gota, pueda elegir comer lo que le gusta y sufrir lo que resista, porque según su cálculo, al menos no aniquila el goce del momento presente por las expectativas, acaso infundadas, de una dicha que debe hallarse en la salud. Sin embargo, también en este caso, si la inclinación universal hacia la felicidad no determinase su voluntad, siempre que la salud no formara parte necesariamente de dicho cálculo, cuanto menos para él, aquí como en todos los demás casos, queda todavía una ley, cual es la de propiciar su felicidad no por inclinación, sino por deber, y solo entonces cobra su conducta un genuino valor moral. Ujú. ¿Continúo? O... Son un par de comentarios. Primero, eh, claro, uno tiene el deber de propiciarse la felicidad por deber, digamos, es decir, conforme a la virtud, eh, por, por un genuino valor moral. Pero además hay otra cosa, que es que la felicidad se define como, a ver, ¿dónde está la? A13, si no, o Sí, es, ¿cómo se llama? página 90. La definición, justo la acabaste de leer. Donde dice que la felicidad
es una idea invariable. Sí, Sí, el hombre no puede formarse ningún concepto preciso y fiable acerca del compendio donde se satisfacen todas ellas bajo el nombre de felicidad. Son 89, al final. bien, ¿cómo se llama? Es un conjunto ilimitado de inclinaciones, ¿no? Por eso no puede ser una de las características de la felicidad es su indeterminación también. Ese es uno de los problemas que está colocando Kant acá, digamos, la felicidad no puede ser el principio para la moral, sino que más bien, pero sí hay un deber moral de buscar la propia felicidad, ¿no? Eh, una cuestión que quería llamar la atención sobre las primeras líneas de Alessandro. Si bien la felicidad no es no puede ser un principio de la moral, lo que me parece bien interesante es que sea así una condición, bueno, un deber indirecto y una condición, digamos, incluso como prevención de que uno pueda infringir los deberes, ¿no? Esa idea me parece sumamente interesante y es un aspecto de esta obra que no sé por qué, pero no siempre se pone lo suficientemente de relieve. Eh, y contrasta, porque además contrasta con esta lectura que enfatiza mucho más digamos, el factum del deber, ¿no? Esa idea de la moralidad kantiana un poco reñida con la idea de felicidad, no en el sentido de la satisfacción plena de todas tus satisfacciones, como lo leíamos en la crítica de la razón pura vez pasada, sino como una condición importante incluso para no infringir los deberes, ¿no? Esa idea me parece importante. Bien, bien, claro, ¿cómo se llama? Asegurar la propia felicidad es un deber. Y en ese sentido es, claro, asegurar la felicidad puede, ¿cómo se llama? Puede ser una condición necesaria, pero no suficiente para que uno no infrinja los deberes. Entonces, esa es la idea, digamos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud sobre esos puntos. Entonces, sigamos leyendo entonces, Julio. ¿Listo? Ya, dice, sin duda, así hay que entender también aquellos pasajes de la Sagrada Escritura donde se manda amar al prójimo, aun cuando éste sea nuestro enemigo. Pues el amor no puede ser mandato en cuanto a inclinación, pero hacer el bien por deber, como cuando ninguna inclinación en absoluto impulse a ello y hasta vaya en contra de una natural e invisible antipatía, es un amor práctico y no patológico, que mora en la voluntad y no en una tendencia de la sensación, sustentándose así en principios de acción y no en una tierna compasión. Este amor es el único que puede ser mandado. Ujú. Bien, entonces aquí hay, ¿cómo se llama? Una distinción entre lo que él llama práctico y patológico, ¿no? Dice, claro, cuando aparece en la Biblia, en las Escrituras, se dice amar al prójimo, etcétera, aunque sea el enemigo y cosas por el estilo. Claro, el tener un sentimiento de amor hacia el prójimo, de amor, digamos, como un sentimiento, digamos, ese es un fenómeno patológico. Kant lo llama así porque está basado en las inclinaciones naturales, no porque sea enfermizo,
¿Ok? Nosotros a veces hablamos de patología como una enfermedad. No, más bien aquí Kant se refiere a patología como aquello que está ligado a las inclinaciones naturales. ¿Ok? Pero aquí le da un giro a la idea a la exigencia de amar al prójimo y dice, bueno, al amor práctico es el que se fundamenta en una voluntad que se vuelca hacia el deber. No es una voluntad que se deja llevar por las inclinaciones, eso sería lo patológico, no una voluntad que asume el deber, se vuelve activa y entonces allí se convierte en una voluntad que genera praxis. Es decir, y lo práctico no es cualquier cosa en ese contexto. Lo práctico es, en ese contexto, A mí, es aquella voluntad eh, que se orienta hacia el deber. Es decir, y vamos a ver más adelante cómo eso está conectado con la libertad. Bien, ¿estamos bien con eso? No sé si tenemos alguna pregunta, comentario. profesor, este amor práctico es como una, claro, como una condición de posibilidad para que pueda tener mi acción contenido moral, en ese sentido. Claro, práctico significa aquí que está guiado por una voluntad que está guiada por la idea del deber y la idea de libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Esa es la... Ok. Claro, aquí está colocando práctico contra lo patológico, ¿no? Bien. Y no, Sí, decía, estoy quería seguro decir, que si estuviera Fred, estaría también en desacuerdo con esto. Tomando en cuenta lo que lo discutimos la semana pasada, eh, porque no entendía muy bien, ¿no? Cómo esta compatibilidad entre la obligación y o sea, la inclinación natural y la obligación, ¿no? claro, Eh, es decir, desde el punto de vista de Hume, que es el paradigma que tenía Fred presente, eh, el campo de la ética, solo las pasiones son los únicos móviles que valen y la razón no tiene ningún lugar para determinar el contenido de la acción. Lo que determina el contenido de una acción es la inclinación, lo que Hume llama las pasiones. Y es por eso que, claro, Fred decía, si yo me guío por mi inclinación, en cambio de dar $100 voy a dar $1.000.000. Y soy, ¿cómo se llama? Bondadoso, digamos, o benevolente, o cosas por el estilo. Claro, y la resolución que le da Hume al problema es una especie de educación moral, una especie de educación de los sentimientos. Annette Bayer, creo que se llama la autora, que es una neojumiana contemporánea, bueno, de la época de Rorty, había desembocado en esa posición. Bien,
Entonces continuemos con la segunda tesis, entonces. La segunda tesis es esta: una acción por deber tiene su valor moral no en el propósito que debe ser alcanzado gracias a ella, sino en la máxima que decidió tal acción. Por lo tanto, no depende de la realidad del objeto de la acción, sino simplemente del principio del querer, según el cual ha sucedido tal acción, sin atender a objeto alguno de la capacidad desiderativa. Resulta claro que a la vista de lo dicho con anterioridad, los propósitos que pudiéramos tener en las acciones, así como sus efectos, en cuanto a fines y móviles de la voluntad, no pueden conferir a las acciones ningún valor moral incondicionado. Así pues, ¿dónde puede residir dicho valor si éste no debe subsistir en la voluntad con relación a su efecto esperado? No puede residir sino en el principio de la voluntad, al margen de los fines que puedan ser producidos por tales acciones, pues la voluntad está en medio de una encrucijada entre su principio a priori, que es formal, y su móvil a posteriori, que es material, y como sin embargo ha de quedar determinada por algo, tendrá que verse determinada por el principio formal del querer en general. Si una acción tiene lugar por deber, puesto que se le ha sustraído todo principio material. Ujú. Bien, esto es algo que ya reafirma lo que nosotros hemos estado discutiendo respecto de la estructura de la acción, ¿no? Digamos aquí, ¿cómo se llama? Hay una teoría deontológica de la acción que está basada fundamentalmente, toma como pie el principio formal del querer, es decir, el principio del querer o lo que antes ya se había llamado la buena voluntad. Y no tanto el propósito. Sí, Ronald. Sí, yo solamente quería hacer una acotación sobre este punto porque aquí, o sea, aquí hay que prestar atención un poco a cómo ha ido el argumento. Y Kant lo que está haciendo en esta sección es analizar el deber, o lo que dice Sandro, ¿no? ¿Cuál es la estructura que tiene una acción que se realiza por mor del deber? Entonces hay que estar, digamos, hay que ser precavidos de no considerar que lo que nos está diciendo acá, aquí es que una acción, eh, digamos, carezca de valor si es que no está motivada por el deber. Eso no es lo que está diciendo Kant. Lo que está diciendo Kant es que aquí el valor que tiene la acción tiene que ver con el deber. Una manera diferente de entenderlo es pensar, por ejemplo, claro, en un sentido diferente. Si realizamos una acción que no está motivada por el deber, bueno, uno podría entender que Kant diría algo así como, bueno, eso tiene un valor, pero ese será un valor relativo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que toda esta primera sección tiene que ver con esta idea de que el deber es una motivación independiente especial, y esa es la, digamos, sobre lo que está martillando hace rato, ¿no? Hacer plausible la idea de que en realidad el deber es una motivación independiente, ¿no? Entonces, aquí hay que cuidarse de no malentender un poco lo que está diciendo, ¿no? No solamente eso. Sí, sí, y con relación a esto que estás diciendo, Ronald, justo sobre ese punto es que, pobre Fred, me acuerdo otra vez de una de las objeciones que hizo Fred, y no fue en la anterior, sino en una previa, incluso dos sesiones anteriores. En algún momento recuerdo que Fred pregunta o algo así, pone el ejemplo de Pinochet y dice algo así como que una persona que hace, digamos, realiza acciones buenas, pero lo hace por interés. Entonces, de acuerdo con Kant, dice Fred, si lo recuerdo bien, esa acción nunca debió existir. Y considero que esa no es
no se puede desprender digamos, de los planteamientos de Kant una afirmación como esa. No tiene que ver, digamos, es decir, que entre los actos que realiza, bueno, en general puede ser un político, porque por muchas razones, ¿no? O sea, porque además, concretamente, si pensamos en ese ejemplo, o sea, el político no es un demonio, no todos sus actos están siempre siendo pensados en términos de cálculo, pues de repente en algunas circunstancias lo hace porque quiere el bien de una población y además tiene intereses, o sea, es mucho más complejo, pero además tampoco creo que Kant suscribiría la idea de que hay acciones que no deberían haber existido porque simplemente también está en la consideración de que no podemos saber realmente la intención que ha tenido la persona, ¿no? Es decir, entonces era solamente para, digamos, retomar ese ejemplo que me pareció interesante y para el análisis de diferentes aspectos del planteamiento de Kant, digamos, ¿no? Entonces, esto... Pero además en esta parte, Sí. que bueno, ahora reparo también en esto, ¿no? Sí. ¿Qué cosa añade aquí Kant a lo que nos ha venido diciendo? Porque, claro, no es simplemente que lo repita o que repita algo, sino que aquí lo que está diciendo es, fíjense en esto, ¿no? La acción, si uno considera a la acción por deber, uno tendría que decir, bueno, entonces esta acción toma su valor no del fin que busca, porque hemos hecho abstracción del fin, Sí. que es la materia de la acción, y entonces, claro, Kant aquí aclara que que el valor de esa acción que se orienta por el deber solo puede ser formal, ¿no? Entonces aquí introduce esta idea del principio formal del querer en general. Él dice, una acción por deber es aquella acción que toma su valor de un principio formal del querer, ¿no? ¿Y a qué se refiere con el principio formal del querer? Bueno, a la forma legaliforme, pues, ¿no? A la forma de ley. Y estamos yendo hacia ahí, ¿no? Estamos yendo paso a paso, pero es interesante porque aquí lo que Kant está diciendo es, vamos a dejar aparte todas las otras acciones que no sean por deber y vamos a fijarnos en esa, ¿no? Esa es una acción en particular que tiene un valor, que no es un valor en función del fin. Entonces, ¿de dónde extrae su valor? Bueno, del principio formal del querer. Entonces, es un paso más, ¿no? En el argumento. Claro, y solamente para, digamos, complementar esto, también introduce, no sé, en este mismo pasaje, porque lo hemos leído, la distinción material, lo material de lo formal, ¿no? Es decir, todas las demás consideraciones que estén relacionadas con los fines, las cuestiones o, digamos, particulares de cómo la norma se va, digamos, a concretizar, es material. Y Kant está quedando solamente con digamos, con esta, con una fórmula, digamos, ¿no? Que él está buscando una fórmula, que bueno, luego la va a precisar más, que la va, digamos, a expresar en el imperativo, digamos, ¿no? Sí, bien, entonces, organizando un poco lo dicho, ¿no? Digamos, en primer lugar, ¿cómo se llama? Hay bienes que son relativos y bienes que son absolutos. No toda acción Kant no está diciendo que las acciones que no se siguen de acuerdo al principio formal del querer son malas. Lo que está diciendo es que son
buenas, pero de manera relativa, no de manera absoluta. Esa es una diferencia que está haciendo entre el bien en sentido absoluto y el bien en sentido relativo. Por ejemplo, cuando un político realiza una acción buscando un beneficio particular, pero esa acción termina siendo responsable o termina siendo buena o haciendo el bien a la gente, claro, esa acción es buena, pero no en sentido absoluto, sino en sentido relativo. Entonces, nos está diciendo Kant que todas las acciones que no se caracterizan por estar fundadas en el principio formal del querer sean malas, completamente malas. Son buenas en sentido relativo. Esa es una cosa. Y la otra cosa que se ha dicho y es, bueno, aquí Kant dice, una acción tiene un principio, tiene un propósito y tiene una materia. El principio es formal. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero tener el principio formal, digamos, descubrir cuál es el principio formal que va a organizar el pensamiento moral? Lo que tengo que hacer es abstraer de los propósitos, hacer abstracción de los propósitos y de las materias. Es decir, de los fines que se buscan. La materia es el fin que busca la acción. Entonces, cuando uno retira eso, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es la buena voluntad. Es decir, queda el principio formal del querer. ¿Y por qué es formal? Tiene una forma. Y esa forma le da una estructura. Y esa estructura está basada en reglas. Está basada en reglas. Entonces, más adelante, en el capítulo 2, él va a estudiar justamente esas reglas, que son justamente el imperativo categórico, ¿no? Y una regla para actuar es, ¿cómo se llama? Es, por ejemplo, yo me propongo, como dijo Ronald la vez pasada, yo me propongo levantarme todos los días a las 7 de la mañana para aprovechar el día, ¿no? Esa es una regla, actuar de acuerdo a reglas. Entonces, esas son las dos cosas que aparecen aquí. Las dos cosas que Kant está diciendo, ojo, hay que fijarse en esas dos cosas. ¿Estamos bien con eso? No sé si tenemos alguna pregunta, duda, inquietud respecto de esos temas. Bien, entonces después viene la tercera tesis. No sé si Julio, ¿te animas a seguir leyendo? Sí, no hay problema. Si es que tienen alguna objeción, no hay problema. Si no, sigo leyendo. Si hay consenso, no hay problema. Para no monopolizar la lectura. Ya. Dice la tercera tesis. Consecuencia de los dos anteriores. Podría expresarse así. El deber significa que una acción es necesaria por respeto hacia una ley. Hacia el objeto, como efecto de mi acción proyectada, puedo tener ciertamente inclinación, pero nunca respeto, precisamente por ser un mero efecto y no la tarea de una voluntad. Igualmente, a una inclinación en general, ya sea mía o de cualquier otro, no puedo tenerle respeto. A lo sumo puedo aprobarla en el primer caso y a veces incluso amarla en el segundo, al considerarla como favorable a mi propio provecho. Solo aquello que se vincule con mi voluntad simplemente como fundamento, pero nunca como efecto, aquello que no sirve a mi inclinación, sino que prevalece sobre ella o al menos la excluye por completo del cálculo de la elección, puede ser un objeto de respeto y por ello de mandato.
Como una acción por deber debe apartar el influjo de la inclinación y con ello todo objeto de la voluntad, a esta no le queda nada que determinarla objetivamente, salvo la ley, y subjetivamente el puro respeto hacia esa ley práctica. Por consiguiente, la máxima de dar cumplimiento a una ley semejante, aún con perjuicio de todas mis inclinaciones. Ujú. Bien, entonces aquí aparece ya, claro, la tercera tesis dice, el deber significa una acción, que una acción es necesaria por respeto hacia la ley. Aquí aparece ya el término ley. Entonces, y lo que hace es decir, claro, el deber es una acción necesaria por respeto a una ley. Entonces, esa idea de respeto es diferente a la mera inclinación. La inclinación es, podríamos llamarlo patológico, pero el respeto a la ley, el respeto hacia la ley es práctico. Es práctico. Y es así que dice, solo aquello que se vincula con mi voluntad simplemente como fundamento, se vincula con mi voluntad simplemente como fundamento, pero nunca como efecto, aquello que no sirve a mi inclinación, sino que prevalece sobre ella o al menos la excluye por completo del cálculo de la elección, puede ser un objeto de respeto y por ello de mandato. Entonces, la ley se coloca como fundamento de la voluntad. Y hacia ese fundamento yo me vinculo por respeto, no por inclinación. Aquí el respeto es un tema bien particular en el desarrollo de Kant. Y aquí en el pie hay un pie de página que vamos a llegar dentro de poco allí, donde él va a ir desarrollando un poco más esa idea de respeto. Y después dice aquí, ¿no? Dice, no queda nada que pueda determinarla objetivamente salvo la ley, es decir, a una buena voluntad. La determina, ¿qué la determina objetivamente? La ley. ¿Y qué la determina subjetivamente? El respeto hacia esa ley. Objetivamente la determina la ley. Entonces, una buena voluntad es una voluntad, es el principio puro del querer. Y ese principio puro del querer es puro porque es formal. Ser formal significa tener una forma. Y tener una forma significa tener una legalidad. Y aquello que es la legalidad es la ley. Entonces, cuando uno determina objetivamente su voluntad, lo que hace que uno la determine de manera adecuada es la ley. Pero subjetivamente, interiormente, uno se determina por el respeto hacia la ley práctica. Entonces, aquí ya va cerrando un poco, y de hecho está diciendo, esa tercera tesis, en cierto modo, sintetiza las dos anteriores. Me Sí, gustaría añadir algo más.
Sí, solamente para aclarar, porque en verdad el punto es bien interesante. Cuando Kant dice, claro, aquí hay dos determinaciones de la voluntad y las dos se producen a la vez, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo habría que entenderlo? Una manera así provisional, pero que se aclarará hacia el final del texto, es hablar de un yo inteligible o intelectual y un yo sensible, ¿no? O el yo racional y el yo sensible. El yo racional, que es esta voluntad electiva de la que hemos venido hablando, en esa, si uno mira desde esa perspectiva el asunto, esa es la que se determina objetivamente por la ley, ¿no? Porque si hemos quitado todo el contenido de nuestras acciones, toda su materia, la única determinación posible es por una regla, pero no cualquier regla. El deber implica una ley, ¿no? Una ley. Así va a empezar la discusión sobre el imperativo categórico. Pero subjetivamente es el respeto. Entonces, ¿cómo hay que entender eso de subjetivamente? Bueno, ese es la actitud, es una especie de actitud práctica que tiene no el yo racional, sino el yo sensible. Ese yo sensible es el que tiene esta actitud práctica de respeto. Por eso es que aquí la determinación es subjetiva, ¿no? Ese respeto es lo que Kant dice, voy a adelantarme a la lectura hacia el final del párrafo, del siguiente párrafo, en realidad hay uno al pie de página que dice, casi a la mitad, ¿no? Aquello que reconozco inmediatamente como una ley para mí, lo reconozco con respeto, lo cual significa simplemente que cobro conciencia de la subordinación de mi voluntad bajo una ley sin la mediación de otros influjos sobre mi sentido. Eso es el respeto. El respeto es esa no, digámoslo así, esa percepción de cómo mi voluntad, pero aquí no está hablando de la voluntad electiva, sino de la desiderativa, está subordinada a la ley, ¿no? Es por eso que se trata de una actitud práctica, única en este caso, ¿no? No se trata de una actitud que aparezca en todos los tipos de acción, solamente en la acción que está motivada por el deber. Ujú. Una cuestión sobre esta distinción de lo objetivo y lo subjetivo que Kant introduce aquí, además de la forma como lo estás explicando, Ronald, es decir, en términos o sea, de acuerdo con que es esa actitud, ¿no? En el caso de la máxima, ¿no? Es esto. Pero también aquí esto, bueno, seguramente más adelante se verá también con más claridad, ¿no? Pero otra forma de entenderlo también es que cuando habla tan de lo objetivamente, o sea, de la ley, como el objetivo, pensar en lo universal, en lo que vale para todos, y la máxima subjetiva como aquello que vale para individualmente, digamos, ¿no? Ese otro sentido también tiene y eso apunta, ¿no? Lo que va a venir después, ¿no? Sí, sí, pero hay o sea, ahí el asunto es interesante porque Kant, o sea, la comparación que está haciendo aquí es entre el respeto y la inclinación. Ese es el paralelo que él establece. Entonces hay que fijarse en cómo hay que entender la inclinación, ¿no? La inclinación no es una cosa que uno, no, o sea, digamos, en el estado de inclinación, uno no se encuentra en estado activo. Es una reacción, ¿no? El objeto de mi inclinación me despierta a mí, ¿no? Una especie de tendencia a producir ese objeto o a conseguirlo. Entonces es una actitud que yo tengo, una reacción. Pues En ¿te el refieres mismo sentido, sí. ¿Te refieres? la ley moral me despierta a mí subjetivamente una actitud que es la de respeto. Sí, No inclinación, ¿no?
Claro. Sí, eso está bien. Lo que estoy, digamos, porque lo que tú estás explicando no, digamos, no está reñido con esta otra, este otro sentido, que es lo subjetivo como justamente, y está relacionado también, si lo quieres llamar sensible, aunque yo no estoy tan segura de que eso sea, es decir, hablar de un yo sensible, un yo sensible en este contexto, pero bueno, pero se entiende. Esto, o sea, se entiende por las razones que estás dando, ¿no? Esto, pero sí lo de subjetivamente está, aunque todos, para Kant, todos tenemos esta capacidad de ser despertados, digamos, ¿no? Ante la ley moral, digamos, despertar ese respeto, y eso vale para todos, digamos, pero pasa por la propia, digamos, experiencia, ¿no? Por decirlo en estos términos, por la propia experiencia. Y eso es subjetivo, es lo subjetivo, digamos, que en este contexto se diferencia de la ley, que es algo que va a valer para todos, ¿no? O sea, básicamente, o sea, la distinción subjetivo-objetivo, que es una de las, así como materia y forma le sirve a Kant para, digamos, esto, digamos, caracterizar la forma a priori, lo a priori, y la materia, todo lo que son los fines o la concreción de la norma. En este caso, lo objetivo y lo subjetivo les sirve también justamente para ir jugando con este sentido de lo que vale para mí, lo que vale para todos. Sí. ¿No? Sí. Aquí subjetivo está de esa manera también, ¿no? Es la experiencia que yo tengo respecto de la ley, ¿no? Sí, eso realmente era eso. Sí. Bueno, aquí de todas formas hay, ¿cómo se llama? Estamos hablando de sentimientos, ¿no? Pero aquí Kant toma distancia de Hume. Porque para Hume todo sentimiento son pasiones. Y claro, una pasión es algo que me sobrecoge, que toma dominio de mí, aunque yo puedo moderarla y convertirla en una pasión, ¿cómo se llama? Tenue, ¿no? No turbulenta. Pero de todas maneras, una pasión es algo que me sobrecoge. En cambio, Kant está diciendo, hay pasiones, digamos, hay inclinaciones, pero hay otro sentimiento diferente, que es un sentimiento de respeto a la ley. Y ese sentimiento de respeto hace que subjetivamente, dentro de mi ánimo, es decir, de mi facultad de sentir, desde la facultad de sentir, yo reconozca la necesidad de someterme a la ley. Y es por eso, claro, Ronald lo caracteriza con claridad cuando dice yo empírico, digamos. Que es un sentimiento. Es algo que Hume no había hecho, digamos. Hume coloca todos los sentimientos dentro del conjunto de pasiones. En cambio, Kant dice, no todas. Hay uno que es el sentimiento de respeto, que no es una pasión. Que no es una pasión. ¿Y qué es lo que hace posible que yo pueda vincularme subjetivamente con la ley? O subjetivamente con el deber. Claro, pero este es un tema bien como un poco inasible, ¿no? De los planteamientos de Kant, porque el sentimiento de respeto es un sentimiento sui generis,
Es decir, no es el mismo sentimiento, o sea, no es igual que los otros sentimientos. ¿Cuál es el estatuto del concepto del respeto como sentimiento en Kant? ¿El estatuto de los sentimientos en Kant en general? No, el estatuto del sentimiento de respeto. O sea, no es, claro. ¿cuál es el estatuto del sentimiento de respeto? Que no es lo mismo. Por eso es bien complicado, porque, o sea, en realidad, yo digamos, mi impresión es que se acerca mucho a una especie de estado intencional que tiene a la ley como su objeto, ¿no? Así como yo puedo tener, por ejemplo, sentimientos, ¿no? De, qué sé yo, deseo para con un objeto en particular, ¿no? Una torta de chocolate. Ya, tiene esa, por eso a mí me parece interesante que el paralelo sea con la inclinación, ¿no? Porque aquí lo que está aclarando Kant es que esto está pasando en el sujeto empírico, ¿no? En la relación que tiene el sujeto empírico. Pero es bien interesante porque aquí uno le puede dar varias vueltas a este asunto, ¿no? Porque entonces, claro, uno podría decir, en efecto, ¿no? A los objetos de la, digamos, digamos, los objetos de nuestra capacidad desiderativa, uno solamente puede tener inclinación. Entonces, ¿por qué aquí Kant distingue la inclinación o digamos, mi intencionalidad hacia la ley moral? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, porque aquí la relación no es para con un objeto, sino es para con el sujeto, ¿no? Aquí se le puede sacar más cosas, me parece a mí, ¿no? Que tiene, o sea, todo este tema acerca de ¿no? O sea, en la segunda fórmula de la ley universal, ¿no? Perdón, de la humanidad, ¿no? El respeto que despierta en mí, o tratar, mejor dicho, la humanidad dentro de mi persona como en la de cualquier otro, como un fin, ¿no? Entonces, a mí mi impresión es que aquí la idea tiene que ver con eso, con que lo que nos despierta esa reacción es nuestra percepción de algo, ¿no? Que no es del mismo nivel que cualquier objeto de nuestro deseo. Claro, es bien interesante lo que estás diciendo, Ronald, de que para ti este concepto, bueno, del sentimiento de respeto tiene casi un carácter intencional. Y la siguiente pregunta que me suscita es si en ese debate entre los que quieren ver en la moral kantiana esto, un cierto intuicionismo frente a los cognitivistas, ese es Eso uno de los también. puntos que... Eso también digamos, está. A mí, yo creo eso, o sea, eso también está. O sea, Kant ha leído a los intuicionistas y les ha sacado la vuelta, ¿no? Porque la tesis del intuicionismo es que ese sentimiento que despierta o esa intuición directa que tienes del reconocimiento del deber para los intuicionistas es una tesis epistemológica. Es cómo yo accedo al contenido del deber. Kant lo ha sacado de ese plano. Para Kant ya no hay esa percepción, digamos, no funciona epistémicamente. Sí, claro. ¿No? Porque yo no tengo ningún contenido de eso, ¿no? Para Kant, la forma de determinar contenidos tiene que ver con su procedimentalismo particular del imperativo categórico, ¿no? No tiene, aquí todo el tema ¿no? Del intuicionismo moral ha estado, es como que le ha quitado toda la carga epistémica y lo ha dejado en una especie de respuesta, ¿no? Respuesta afectiva, digámoslo así. Vale, bacán. Claro, un poco para aterrizar un poco el debate, ¿no? Para que podamos entender bien el tema, no para Claudia ni para Ronald, sino para los que no estamos familiarizados con el tema del intuicionismo, digamos. El intuicionismo defiende la tesis de que uno puede, a través de una captación intelectual,
acceder a un contenido moral. Ya sea a través de verlo en la realidad o captarlo, digamos, como algo que está fuera de la realidad. No, en Inglaterra era Clark, digamos, Samuel Clark, el intuicionista por excelencia. Claro, contra Clark está debatiendo Hume, por ejemplo. Pero Clark pensaba que eran obvios, que tales acciones eran correctas y tales otras eran incorrectas, porque así Dios había organizado el mundo. Y que había que ser tan perverso como Hobbes para desconocer eso. Clark se la tenía con Hobbes. Claro, tenía una lectura rara de Hobbes, digamos, no es una lectura que se sostenga, porque Hobbes tampoco defiende eso. ¿Ok? No defiende una especie de relativismo moral. Y por el otro lado están, ¿cómo se llama? Leibniz y Wolff, que creen que hay una especie de intuición intelectual que puede captar entidades morales no en la realidad, sino a priori, podríamos decir, pero en un sentido metafísico, con una substancia metafísica. Lo que hace Kant es justamente, como dice Ronald, darle una vuelta a ese intuicionismo y quitarle el filo. ¿Qué significa quitarle el filo? Es decir, quitarle su carácter epistémico. Esa intuición no me conduce a ningún conocimiento, porque aquí no estamos hablando de un contenido que sea el fin propuesto a la voluntad. No hay ningún contenido, no hay ninguna materia. Hemos hecho abstracción de toda materia, de todo contenido, de todo fin. Y con lo que nos hemos quedado es con la estructura propia del querer en general, el querer formal, que tiene que es legaliforme y que tiene una ley. Entonces, entonces el intuicionismo se transforma en eso, se transforma justamente en aquel sentimiento de respeto que me conecta interiormente con la ley. La ley es objetiva y el sentimiento de respeto es subjetivo. Entonces es una propuesta interesante porque claro, se está discutiendo el intuicionismo, el realismo con la teoría que Hume defiende y ¿cómo se llama? Y que Korsgaard había denominado asentimiento reflexivo. Entonces, ese es el giro que está pasando aquí, ¿no? Digamos, por eso el tema de respeto al deber, el sentimiento de respeto, es un tema muy complejo en Kant. Muy complejo, pero es una estructura muy astuta también. Es una argucia de Kant muy sofisticada. En verdad sí, porque o sea, el intuicionismo, aquí no hay adversario chico, ¿no? El intuicionismo siempre ha tenido un punto a favor que tiene que ver con nuestro sentido común acerca de por qué hay determinadas acciones que simplemente nos causan la mayor repugnancia, ¿no? Cosas que el utilitarismo nunca ha podido pues, resolver, ¿no? Porque si uno sigue, por ejemplo, el cálculo utilitarista, uno a todo le puede encontrar, le puede sacar la vuelta, ¿no? Entonces no hay forma de justificar
o claro, de explicar por qué es que hay algunas acciones que nos parecen, o algunos derechos, por ejemplo, que nos parecen inviolables, ¿no? Entonces el intuicionismo siempre ha incidido en ese punto, siempre ha dicho, bueno, en realidad aquí hay un problema, porque hay ciertas cosas que nos parecen inaceptables desde cualquier punto de vista. Y aquí Kant retoma esa tesis y la introduce, pero le ha quitado cualquier potencialidad metafísica, epistémica, ¿no? Porque ya en Kant es muy difícil decir, claro, bueno, estas cosas en realidad son inviolables, ciertamente, pero Kant no dirá, bueno, y aquí acaba el asunto, ¿no? No es que pues, se arregle el asunto por una intuición, no, aquí hay que dar razones. Entonces necesitamos un procedimiento para determinar el contenido de la moralidad, ¿no? Entonces ya todo está bajo la autoridad de la razón, pues. Ese es el giro, por eso ahí Kant tiene un punto, es mucho más complejo que ese racionalismo, ¿no? Ese intuicionismo racional del siglo XVI, ¿no? XVII. Entonces, sí, esa es una parte bien interesante de Kant, que, bueno, no está muy explorada tampoco, ¿no? Ujú. Bien, bien. Bueno, Una consulta sí. también, rapidito nada más. Yo estaba entendido como esto del respeto por la ley, respeto como una voluntad activa, a diferencia de la inclinación que es una voluntad pasiva, ¿no? En la cual reacciona pero sin, digamos, sin tomar las riendas, ¿no? Y mientras que el respeto implica es una voluntad activa, en tanto que toma la decisión, ¿no? De o sea, actuar por el deber, ¿no? En sí mismo. Y lo objetivamente hablando, claro, el sentido de que es algo, todos como tanto seres humanos tenemos la capacidad, ¿no? De poder eh, actuar en función de esa ley. O sea, la objetividad, no como se entiende comúnmente como algo externo, sino objetividad en tanto que todos tenemos esa capacidad de poder comprender o no quiero decir captar porque va a sonar un poco, un poco como intuicionismo, pero me refiero a poder, ¿no? Claro, dar a través de la razón poder entender su existencia, ¿no? Su contenido, digamos, ¿no? O su forma, mejor dicho, ¿no? Entonces, eso era un poco el tema de los sentimientos no lo había visto, quizás porque en la parte de acá no menciona sentimientos o se me ha pasado, pero lo veía básicamente en ese aspecto, ¿no? O sea, como la voluntad activa, ¿no? Lo que implica el respeto hacia lo que se refiere con el puro respeto, ¿no? Entonces, no sé si estaba entendiendo mal o, porque, claro, estaba interesante el debate que se dio aquí, pero yo decía, pero ¿por qué? ¿Dónde va el tema de los sentimientos? No lo veía. Sí, bien, bien. ¿Cómo se llama? Claro, es decir, el contenido de la ley no se capta a través de una intuición intelectual, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que sería aquello que sería un poco el sentimiento de que esto está bien, digamos, de que esto es bueno, sino se produce de acuerdo a reglas que se van articulando a través del imperativo categórico. Es producido, no es descubierto por la mente. Claro, lo que pasa es que Kant introduce esa idea de el intuicionismo en un sentimiento moral, digamos, activo, pero ¿cómo se llama? Pero de reconocimiento de la ley que se ha producido siguiendo las reglas del imperativo categórico. Esa es la idea, ¿no? Alessandro, creo que me acuerdo quién es el que ha intervenido, perdona, Julio, ¿no? Julio. No,
Ah, sí, Sí. eso. Creo que preguntaba él dónde aparece lo del sentimiento, ¿no? Es decir, pero hay una nota ahí, no sé si, o, o es más adelante donde aparece la Sí, expresión. estamos por llegar Vale, al excurso sobre el sentimiento de respeto, vale, perfecto. que es la nota. ¿Qué les parece? No sé si alguien se anima a retomar la lectura, a tomar la posta de Julio. O sigo, no hay problema. No, no ¿Ya? tengo. Bien, Ya, sigamos leyendo entonces. ya, ok. El valor moral de la acción no reside, pues, en el efecto que se guarda en ella, ¿no? La consecuencia, ni tampoco en algún principio de acción que precise tomar prestado su motivo del efecto guardado. Pues todos estos efectos, estar a gusto con su estado e incluso el fomento de la felicidad ajena, podían haber acontecido también merced a otras causas y no se necesitaba para ello la voluntad de un ser racional, único lugar donde puede ser encontrado el bien supremo e incondicionado. Ninguna otra cosa, salvo esa representación de la ley en sí misma, que solo tiene lugar en seres racionales, en tanto que dicha representación y no en el efecto esperado, es el motivo de la voluntad, puede constituir ese bien tan excelente al que llamamos bien moral, el cual está presente ya en la persona misma que luego actúa de acuerdo con ello, pero no cabe aguardarlo a partir del efecto. Ujú. Supongo, leo la cita, leo esa, Sí. Sí, vamos directamente a la cita, que es ahí donde está la carnecita, digamos. acá donde pasa el tema del sentimiento, ahí ahora sí, ya. Vos dónde- Se me podría reprochar que tras la palabra respeto solo buscara refugio para un oscuro sentimiento en lugar de solventar con claridad este asunto mediante un concepto de la razón. Ahora bien, aun cuando el respeto es desde luego un sentimiento, allá acá lo dice, ¿no? No se trata de un sentimiento de vengado, merced a influjo alguno, sino de un sentimiento espontáneo que se produce gracias a un concepto de la razón y por eso se diferencia específicamente de todos los sentimientos del primer tipo y que pueden reducirse a inclinación o el miedo. Ah, ya, ya. Aquello que reconozco inmediatamente como una ley para mí, lo reconozco con respeto, lo cual significa simplemente que cobro conciencia de la subordinación de mi voluntad bajo una ley sin la mediación de otros influjos sobre mi sentido. La voluntad se ve inmediatamente determinada por la ley y la conciencia de tal determinación se llama respeto, siempre que éste sea contemplado como efecto de la ley sobre el sujeto y no como causa. A decir verdad, el respeto es la representación de un valor que doblega mi amor propio. Por lo tanto, es algo a lo que no se considera objeto de la inclinación ni tampoco de miedo, aunque presente ciertas analogías con ambas cosas al mismo tiempo. Así pues, el objeto del respeto es exclusivamente la ley, aquella ley que nos imponemos a nosotros mismos como necesaria de suyo. En cuanto ley, nos hallamos sometidos a ella sin interrogar al amor propio y en cuanto se ve impuesta por nosotros mismos es una consecuencia de nuestra voluntad. Atendiendo a lo primero presenta cierta analogía con el miedo y tomando en cuenta lo segundo tiene analogía con la inclinación. Todo respeto hacia una persona es propiamente solo respeto hacia esa ley de la honestidad, etcétera, de la cual dicha persona nos brinda el ejemplo. Al entender como un deber el aumento de nuestros talentos. En una persona de talento no representamos también, por así decirlo, el ejemplo de una ley, asemejarnos a ella en ese aspecto gracias a esa ejercitación. Y esto constituye nuestro respeto. Cualquier interés que se califique de moral no consiste sino en el respeto hacia la ley. Ujú. Ujú. Bien, entonces aquí aparece justamente todo, pues, y ahí ya se despacha con la idea de respeto, el sentimiento de respeto, ¿no? Bien, sí, ¿algún comentario
Sí, bueno, solamente quería llamar la atención sobre que aquí habla de la espontaneidad, ¿no? Por eso es que ahí vi reticencia, cierta reticencia a hablar de, o sea, entiendo en qué sentido, claro, de el yo empírico, el yo sensible, pero es bien complejo, ¿no? Porque tiene ese otro aspecto que es el de la espontaneidad, ¿no? Esto que habría que discutir si es que eso impediría hablar en términos de un yo empírico o no, porque está vinculado a la razón. Esa espontaneidad está vinculada a la razón. Pero por otro lado, no tiene este elemento, claro, cognitivo, ¿no? En fin, no sé, era solamente esa observación. Bueno, es todo un territorio frente al cual, en el cual todavía no hay un debate zanjado, ¿no? Sino que es una cuestión de debate abierto todavía, inclusive entre los especialistas en Kant, ¿no? Es un bonito tema que podría tomarlo Abigail, ¿era? ¿O no? Abigail. Pero a Abigail le interesa más bien que epistemología, digamos. Bueno, esto tiene hay un aspecto, digamos, epistemológico acá que también, bueno, no, eso se me ocurre, ¿no? Digo, porque es un tema que es poco trabajado, pero que tiene aspecto, digamos, está digamos, problematiza cuestiones epistémicas también. Ujú. Pero bueno, era solo una idea, porque es un tema, ciertamente, la verdad es que está abierto, no hay, es uno de los temas más peliagudos. Yo solamente quería comentar una cosa, un detalle en el comentario de Julio, porque de repente esto puede aclarar un poco más. Eh, Aquí este sentimiento de respeto no hay que vincularlo, o no se vincula, mejor dicho, con la voluntad activa. Cuando hablamos de voluntad activa, en este sentido en el que lo hemos venido haciendo, aquí hay que pensar en cómo es que la razón práctica se determina a sí misma, ¿no? Sin el influjo de ninguna inclinación, sin el influjo de ningún objeto de la voluntad desiderativa, digamos. Entonces, la voluntad activa se determina, dice Kant, objetivamente por la ley. Entonces, ya nos explicará en qué consiste esa determinación objetiva. Todo eso es voluntad activa. Aquí lo que Kant está introduciendo es algo que le sucede, o que nos sucede, mejor dicho, desde la perspectiva de lo que va a llamar más adelante el yo fenoménico, ¿no? A diferencia del yo numénico. Este yo fenoménico o yo empírico es el que experimenta, y aquí el verbo hay que tomarlo así, ¿no? Es una especie de experiencia por la que atraviesa ¿no? Nuestra posición muy particular, y es un sentimiento que se genera espontáneamente cuando reconocemos algo como una ley, ¿no? Entonces, de esa manera hay que pensar este sentimiento de respeto, ¿no? Está vinculada con nuestra parte más sensible, digámoslo así, ¿no? Es una respuesta o una reacción, también uno podría decirlo, ¿no? Espontánea. Claro. Está vinculada al yo fenoménico y no al yo numénico. No al yo numérico. Una manera también adicional de conectarlo con Sí, cosas que pueden sí. ser, claro, con cosas que pueden ser más intuitivas para nosotros, porque acá lo dice en otras partes también, ¿no? Los sentimientos de eh, vergüenza, por ejemplo, ¿no? O de culpa, ¿no? ¿Por qué se producen? Bueno, Kant podría decirnos algo así, bueno, porque experimentamos un sentimiento de respeto. ¿Y qué pasa cuando uno le falta el respeto a algo que te causa eso?
Bueno, sientes culpa, pues no sientes vergüenza. Ya. Pero todos esos como afecciones en general se producen en el yo fenoménico. Son sentimientos, ¿no? El yo numénico no es un yo patológico, no tiene afecciones, ¿no? Tiene razones. ¿Y qué hay del yo, perdón, y qué hay del yo lógico? Bueno, el yo Eh, numénico Es, es el que produce, ¿cómo se llama? La ley moral. sí, El que produce la ley moral. El yo fenoménico es el que siente impulsado, reconoce la ley moral y se somete a ella. sí. Pero además no hay que pensar que están divididos. O sea, las dos cosas funcionan a la vez. Solo que aquí Kant está haciendo la división porque estamos haciendo un análisis, ¿no? Claro. Pero somos todo, ¿no? Solamente es que una cosa la miras desde un lado y tienes que mirar desde otro lado para que veas un poco el matiz. Y ahora hay otra cosa que tiene que ver con esa idea de sentimiento de respeto. También Kant lo menciona en otras partes, en otros textos, ¿no? Como el sentimiento de lo sublime frente, ¿cómo Sí. se llama? Frente, por ejemplo, al mar embravecido. Frente, digamos, es un sentimiento frente a aquello que me desborda, que es, digamos, incondicional. Sí, lo incondicionado, es por eso que esa es una cosa bien interesante de analizar, ¿no? Porque en realidad es una relación no con, por eso a eso iba, ¿no? No cognitiva, Nuestra, con lo sí, incondicionado. claro, porque nuestra relación con lo condicionado, esa relación solamente puede causarnos inclinación, ¿no? Eh, pero la relación con lo incondicionado nos despierta respeto. Entonces, está esta famosa frase de, ¿no? Dos cosas llenan de admiración mi pecho, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mi interior. Porque, ¿no? Está hablando de dos incondicionados, ¿no? Entonces, sí, ahí hay que buscarle más cosas. Yo ahí tengo, confieso que es decir, no es que la explicación esté errónea, es el propio Kant que con sus planteamientos genera un problema, ¿no? Porque, digamos, el yo fenoménico, el yo, digamos, empírico, el yo que es esto, cuerpo y todas nuestras, digamos, experiencias, ¿no? Digamos, eso está claro, y todo lo que pueda afectarnos o lo que nos pueda provocar, digamos, en este caso, por ejemplo, el respeto, ¿no? Pero cuando Kant dice aquí, en este mismo pasaje, dice que, porque es muy fuerte, ¿no? Dice, si no, relacionado al sentimiento de respeto, claramente no es una inclinación, pero dice, si no, uno espontáneamente oriundo de un concepto de la razón. Allí es donde creo que hay un problema en él mismo. Entonces, o sea, si entendemos el yo fenoménico y luego aceptamos lo que él dice literalmente, que es un concepto oriundo, espontáneamente oriundo de la razón, entonces ahí como que, ¿cómo lo explicas eso, ¿no? Porque es así como lo dice literalmente. Es decir, es por eso que me parece que es problemático, tal como el propio Kant lo explica aquí, y luego, bueno, cuando pensamos en esta distinción entre el yo fenoménico o el yo empírico, para explicar, digamos, este concepto. ¿Qué cosa es lo oriundo de la razón? ¿Cuál es el sujeto?
Esa es la pregunta, o sea, ¿qué entender por... ¿Puedes leer el pasaje para entender cuál es el sujeto de la oración? ya, dice, pero aunque el respeto es efectivamente un sentimiento, no es uno de los recibidos mediante un influjo, sino uno espontáneamente oriundo de un concepto de la razón. Ya, es un sentimiento que es oriundo de un concepto de la razón. Sí. Oriundo. ¿Y cuál es el concepto de la razón? La ley La moral. ley. Sí. La ley. Es oriundo de la ley, pero no significa ¿cómo se llama? Que brote de la ley, sino brota del sujeto y tiene como objeto la ley. Ajá, sí, el concepto es su objeto. Así como el objeto de una inclinación es, por ejemplo, ¿no? La torta de chocolate, eso es, ¿no? El objeto de mi inclinación, mi deseo de comérmela. De la misma manera, el concepto de la razón, que en este caso sería la ley, es el objeto de esta actitud práctica, que es el sentimiento de respeto. Pero el sentimiento de respeto le pertenece a ese yo empírico. Es como la pregunta sería un poco, ¿con qué se está relacionando es el sujeto, ¿no? Si se relaciona con un objeto de su voluntad desiderativa, entonces solamente puede tener inclinaciones. Pero si se relaciona con un objeto de este tipo, un concepto de la razón, entonces dice Kant, ahí se produce un enlace, digámoslo así, de un tipo muy distintivo para el sujeto, que es el sentimiento de respeto. Pero eso, por eso es una cosa bien interesante, ¿no? Porque aquí Kant está clasificando incluso nuestras afecciones. Entonces hay afecciones que son simples inclinaciones, pero hay otras afecciones que tienen un carácter distinto, ¿no? Y claro, lo que dice Sandro tiene mucho sentido en esta línea, ¿no? Porque el sentimiento de lo sublime se produce frente a lo incondicionado, que es otro concepto de la razón. Pero también la ley moral es Y la incondicional. ley es incondicional. Claro. Entonces, Ese es es un tipo de el, relación. claro. Sí, Yo, pero a ver, yo me he dado cuenta que Ronald, que Ronald sí quiere una torta de chocolate. Después te mandamos un Rappi con una torta claro, de chocolate. Pero claro, no le tengo respeto. Sí, así. claro, pero como ustedes mismos decían hace un rato, yo creo que esto se puede interpretar de esa manera y también se puede interpretar sin, es decir, sí, de una manera mucho más, ¿cómo se dice? O sea, sin la división de lo fenoménico y lo nouménico. Es decir, claro, ya sé que no es la línea en la que estamos tratando de leer a Kant, ¿no? Pero digamos más metafísicamente, ¿no? Porque finalmente ese concepto de la razón, que es la ley, ¿no? O sea, finalmente también hay un componente que además de a quién, digamos, a quién, que es al sujeto, digamos, a quién despierta, por decirlo así, le despierta, es algo que está allí, que está allí. Y que no, o sea, claro, Kant ya no va a decir, bueno, esto, porque no se puede ir más allá, pero digamos, ¿cuál es la razón, digamos, ¿no? La razón de que haya esa ley que suscite ese respeto. O sea, allí es donde creo que lo nouménico aparece casi como
sí, como algo misterioso y además algo sobre lo que Kant definitivamente no puede, digamos, de acuerdo a sus propios lineamientos, no puede, digamos, hacer ningún tipo de juicio con ninguna pretensión, pero digamos esto, al menos a mí no me termina o sea, yo no termino de encontrar como satisfactoria la explicación esta de que es un yo fenoménico, porque hacer eso me parece que de alguna forma, entonces tomas un poco partido por entender el sentimiento de respeto más como un sentimiento, que como esta idea compleja, digamos, que tiene un estatuto distinto, ¿no? Es decir, casi lo opuesto a la inclinación. Pero bueno, no, es solamente una, digamos, yo veo aquí un problema, no sé, digamos, igual no, la respuesta que me están dando ambos es la más, digamos, la que hace más coherente, de repente más entendible a Kant, ¿no? Puede ser, pero a mí no lo veo, la verdad, del todo, del todo claro, ¿no? O sea, Claro, la naturaleza de ese sentimiento es compleja porque ahí hay una cosa que parece que está a medio camino entre lo afectivo y lo cognitivo. Eso es lo que te estoy entendiendo, sí, ¿no? claro. Entonces es como una especie de percepción que funciona a nivel de nuestro patos también y claro, ahí la cosa se complica. Sí, sí, eso también es interesante de analizarlo de esa manera, ¿no? Claro, de También, hecho, yo conozco a una chica que ha hecho una tesis sobre una tesis historiográfica de la filosofía práctica de Kant, ¿no? Que es aquí, pero la ha hecho en Alemania. Y claro, ella tiene una tesis que es loquísima porque, según ella, este sentimiento de respeto en realidad, bueno, es una tesis que tampoco tiene mucha acogida, pero digamos es radicalísima en el otro sentido. O sea, para ella el sentimiento de respeto es la razón, ¿no? O sea, es un mandato de la razón, ¿no? Pero bueno, ya creo que tengo un texto de ella, no sé si está en qué idioma lo he escrito, pero me lo pasó alguna vez y me ha dicho que lo puedo difundir. Así es que voy a revisarlo y cuando lo revise les comentaré a ver cómo sostiene su tesis, ¿no? Pero me dice que cuando la he expuesto en algún congreso, me dice, no me la han comprado la tesis, pero nadie me la ha podido refutar. Ese es su argumento. Bien, bueno, lo que hay aquí es diferentes interpretaciones de Kant, como se habrán dado cuenta, y hay, ¿cómo se llama? También una interpretación más, que se llama realista también, ¿no? O intuicionista también. Y de diferentes calados. Entonces, esta idea de el respeto de la ley moral en mí y el cielo estrellado sobre mí, etcétera, 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 da para mucha discusión entre los especialistas en Kant. Por eso hay quienes como Korsgaard leen a Kant de manera constructivista, hay otros leen a Kant de manera realista. Sí, a mí me gusta la lectura, dicho todo lo que he dicho, a mí sí que me parece interesante y me gusta la lectura de Korsgaard. Que no es en este punto tan, digamos, como que está un paso más adelante porque le da esta idea de reflexividad, digamos, como que abre, digamos, más el campo para que se pueda considerar una serie de aspectos que si tomas al pie de la letra Kant, digamos, lo encorsetan demasiado, ¿no? Digamos, entonces eso me parece muy interesante la lectura de Korsgaard.
Claro. Bien. ¿Les parece si avanzamos un poco más en la lectura? No sé si Julio, ¿te animas a seguir leyendo o ya te aburriste? No, no, todavía puedo, todavía puedo. Ahora sí, ya me quedó más claro cuando lo que comenté al principio, efectivamente, pues no había leído esta nota, porque yo recuerdo que leí este libro, pero parece que le di una traducción muy desfasada quizás y no vi esta nota, no estoy a este punto de página. Entonces, y bueno, qué bueno ahora que lo estoy viendo con una versión más adecuada, ¿no? Y ya entiendo el debate. Eh, Claro, y además hay otra cosa, Julio, y es cuando uno lee un texto así, Aristóteles, Kant o quien fuere, por una primera vez o segunda vez, hay muchas cosas que se pasan, digamos, pero ya cuando lo leemos en grupo y cómo se llama y lo leemos ya varias veces, ya hay detalles que comenzamos a mirar. Pero bueno, continuemos con la lectura. ya. Dice, ¿cuál puede ser esa ley cuya representación, sin tomar en cuenta el efecto aguardado, merced a ella, tiene que determinar la voluntad para que ésta pueda ser calificada de buena en términos absolutos, sin paliativos? Como he despojado a la voluntad de todos los acicates que pudieran sugerirle a partir del cumplimiento de cualquier ley, no queda nada salvo la legitimidad universal de las acciones en general, que debe servir como único principio para la voluntad. Es decir, yo nunca debo proceder de otro modo salvo que pueda querer también ver convertida en ley universal a mi máxima, ¿no? Aquí es la simple legitimidad en general, sin colocar como fundamento para ciertas acciones una determinada ley, lo que sirve de principio a la voluntad, y así tiene que servirle si el deber no debe ser por doquier una vana ilusión y un concepto quimérico. Con esto coincide perfectamente la razón del hombre común en su enjuiciamiento práctico, ya que siempre tiene ante sus ojos el mencionado principio. Pues aquí esa oración es interesante, ¿no? Dice, como he despojado a la voluntad de todo acicate que pudiese surgirle a partir del cumplimiento de cualquier ley, no queda nada salvo la legitimidad universal de las acciones en general. La legitimidad universal de las acciones en general, que debe servir como único principio para la voluntad. Y entonces aquí viene la traducción. ¿Qué cosa es la legitimidad universal de las acciones en general? Eso quiere decir que yo nunca debo proceder de otro modo, salvo que pueda querer también ver convertida en ley universal de mi máxima, a mi máxima. Es decir, actúa de acuerdo a una máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. De aquí ya hay un adelanto de la primera formulación. Desde aquí ya estamos pasando por la idea de ley y yendo justamente hacia esa idea de legalidad universal. Claro, porque ¿qué forma tiene una ley? Tiene justamente la ley de la forma universal, de la universalidad. Si no, no sería ley. No sería simplemente o un consejo o una simple máxima, una simple práctica o una simple regla. Bien, ¿estamos bien con esto? Bien, y ya lo que viene es, me parece que ya no hay mucho más conceptos en esta parte, pero no sé si seguimos leyendo. ¿Ya? A ver.
Dice, valga como ejemplo esta cuestión. ¿Acaso no resulta lícito cuando me hallo en un aprieto hacer una promesa con el propósito de mantenerla? Aquí me resulta sencillo distinguir que la pregunta puede tener uno u otro significado según se cuestione si hacer una falsa promesa es algo prudente o conforme al deber. Sin duda, lo primero puede tener lugar muy a menudo. Advierto que no basta con esquivar una apuro actual por medio de semejante subterfugio y habría de meditar cuidadosamente si luego no podría derivarse a partir de esa mentira una molestia mucho mayor que aquellas de las cuales me libro ahora, y como las consecuencias no son fáciles de prever con toda mi presunta astucia, pues una confianza perdida podría volverse alguna vez mucho más perjudicial para mí que todo el daño que ahora pretendo evitar. Habría de considerar si no sería más prudente proceder según una máxima universal de acostumbrarse a no prometer nada sin el propósito de mantenerlo. Pero enseguida me resulta obvio que una máxima semejante siempre tiene como fundamento el miedo a las consecuencias. Ahora bien, es algo completamente distinto el ser veraz por deber que serlo por la preocupación de unas consecuencias perjudiciales. En el primer caso, el concepto de acción ya entraña en sí una ley para mí, y en el segundo he de comenzar por sopesar qué efectos podría llevar aparejados tal acción para mí, pues cuando me desvío del principio relativo al deber, eso supone algo malo con tal certeza, pero si traiciono mi máxima de la prudencia, eso puede serme muy provechoso de vez en cuando, aunque resulte más fiable preservar en ella. Con todo, el modo más rápido e infalible de aleccionarse para resolver este problema sobre si una promesa mendaz resulta conforme al deber es preguntarme a mí mismo, ¿acaso me contentaría que mi máxima, librarme de un apuro gracias a una promesa ficticia, debiera valer como una ley universal, tanto para mí como para todo lo demás? Diciéndome algo así como, cualquiera puede hacer una promesa hipócrita si se halla en un apuro del que no pueda salir de otro modo. Enseguida me percato de que si bien podría querer la mentira, no podría querer en modo alguno una ley universal del mentir, pues con arreglo a una ley tal no se daría propiamente ninguna promesa, pues resultaría ocioso fingir mi voluntad con respecto a mis futuras acciones ante nosotros, pues estos no creerían ese simulacro, o si por precipitación lo hicieran, me pagarían con la misma moneda, con lo cual mi máxima, tan pronto como se convierta en ley universal, tendría que autodestruirse. Ujú. Bien, entonces aquí aparece un ejemplo que va a continuar también, digamos, desarrollando más adelante. Pero claro, yo puedo en un apuro pedir prestado con el propósito de no devolver. ¿Ok? Pero digo, ¿cómo se llama? Pero me pregunto, ¿y si mi astucia no es tan eficaz pensando en las consecuencias? ¿No? Entonces podría decir, no, mejor no lo hago porque las consecuencias podrían ser fatales para mí. ¿No? Esa es una forma de razonamiento. Ese razonamiento, todo ese razonamiento es prudencial, no es moral. Entonces, Kant lo que está contraponiendo es ese razonamiento prudencial que está basado en las inclinaciones y en el autointerés a otro razonamiento que es yo puedo convertir en una ley universal la máxima de pedir prestado con el propósito de no devolver. Allí ya está haciendo un razonamiento moral. Un razonamiento moral, porque está siguiendo la regla, es decir, la regla que acá dice
está dando forma de legalidad universal a la acción, a la máxima, digamos. Mi máxima se va a convertir en una ley universal. En una ley universal. Puedo hacerlo, la ley de pedir prestado con el propósito de no devolver el préstamo. ¿Puedo hacerlo o no? Es decir, ¿puedo universalizar la mentira? Me percato que podría querer la mentira, pero no podría querer en modo alguno una ley universal del mentir. Pues con arreglo a una ley tal, no se daría propiamente ninguna promesa. Es decir, si yo universalizo la ley del mentir, ya no puedo pedir prestado con el propósito de no devolver. Es decir, destruye la misma máxima al universalizarla. Bien, eso va a ser mucho más desarrollado en el capítulo 2, cuando se trate la primera fórmula la primera fórmula del imperativo categórico, ¿no? La llamada fórmula de la ley universal. Bien, pero hasta aquí no sé si tenemos alguna pregunta o duda respecto de este punto. Sí, Inés. Sí, solo algo pequeño y era de lo que estábamos discutiendo unas páginas anteriores. No me quedó muy claro por qué el respeto tiene que ser considerado como causa, no, perdón, al revés, como efecto de la ley y no como causa. Sí, entendiendo el respeto como este bolsón de sentimientos, sino no común al resto, no sé, se moviliza, o yo entiendo el sentimiento normalmente como la motivación hacia cierta acción, ¿no? Entonces, no me quedó muy claro por qué, porque se tiene que entender como efecto y no como causa, que está en la página 93. Claro, ¿cómo se llama? Dice, objetivamente, lo que se produce es la ley. Y la ley genera en mi ánimo, es decir, subjetivamente, el sentimiento de respeto. Entonces, el sentimiento de respeto no produce la ley, sino la ley despierta en mí el sentimiento de respeto y me coloca a su nivel, podríamos decir. Me coloca a su nivel. Ese es Hay el otra razón forma, sí. Sí, hay otra razón por la cual Kant solamente la considera un efecto y tiene que ver con que no puede ser causa, porque si fuera causa, entonces significaría que actuar por deber es actuar movido por algo. Y ya Kant dejó claro que ¿no? La acción que toma el deber como su principio solamente está motivada por el deber, que en realidad es una determinación objetiva de la razón, ¿no? Es razón pura práctica. Entonces, ahí a ese nivel no hay
móviles, digámoslo así, ¿no? Por eso es solamente un efecto, ¿no? Es decir, la razón quiere ser práctica, ¿no? La razón quiere ser práctica, la razón quiere determinarse o quiere determinar la voluntad sin influjo. ¿Cómo lo hace? Con un procedimiento que Kant llamará el imperativo categórico, ¿no? Pero todo eso es actividad. Una vez que hemos llegado al contenido de la ley, ese contenido despierta en el sujeto un sentimiento. Eso es un efecto. No puede ser causa, ¿no? Esa es otra razón por la cual lo coloca en ese plano, ¿no? Como mero efecto. Claro. La idea también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, la ley es la forma que tiene la voluntad, el principio del querer en general, que está despojado de todo propósito y de todo bien que se persigue. Entonces, por eso el sentimiento de respeto no puede ser la causa, porque el sentimiento de respeto persigue algo, tiene un fin que busca, porque un sentimiento está orientado hacia fines, pero el sentimiento de respeto no puede ser la causa de la ley moral, sino que la ley moral no es el fin que es producido por el sentimiento de respeto, sino que la ley moral, la ley es generada por la voluntad pura en general, que no tiene ninguna orientación a ningún fin. Es la estructura formal de la voluntad pura. Ese es el, ¿cómo se llama? Aquí Kant dice, hemos despojado de todo fin la voluntad. ¿Qué nos queda? Nos queda una voluntad pura, de carácter formal. Está estructurada de acuerdo a leyes. Y esa voluntad pura va a ser la que va a producir la ley moral a través del imperativo categórico. Y allí, ¿cómo se llama? No entran en juego la persecución de fines. En cambio, el sentimiento de respeto busca, tiene un fin. Se subordina a, digamos, ¿no? A la ley moral. Un sentimiento siempre es una propensión a un fin, ¿no? Sí, Propensión a un fin. es lo que hoy se llama un estado intencional, ¿no? Está orientado hacia algo. Entonces, claro, en el caso del sentimiento de respeto se orienta hacia la ley moral es su objeto, pero en el único sentido en el que el sujeto experimenta la subordinación de su voluntad a la ley. En ese sentido siente respeto, ¿no? Pero sí, de todas maneras es un tema bien complejo, ¿no? Porque así como lo comentaba Claudia, también da para una caracterización diferente y claro, ahí pueden haber otras interpretaciones. Claro, es una cuestión de un tema para trabajos de tesis, de doctorado. No, también lo pueden hacer para grado, porque solamente con plantear como un problema esto ya es un... Y luego coger una interpretación posible, ¿no? Si ciñes bien el tema. Bueno, pero yo no es que Claro, la quiera convencer de que haga este tema, pero digamos que es un tema bonito, interesante, ¿no?
Pero lo interesante del tema es que en el trabajo filosófico, lo que uno suele hacer también es, va sistematizando todos tus compromisos, ¿no? Entonces, claro, estas interpretaciones no tienen que ver simplemente o sea, ¿no? Con petición de principio, ¿no? No es simplemente que alguien diga, ah, a mí me parece esto, a mí me parece esto otro. Sino que, claro, todo, o sea, decir una cosa u otra te compromete con Supone, una serie de sí, cosas, ¿no? Entonces el trabajo de tesis es esa, ¿no? Extraer todas las implicancias que tiene y cómo es que una determinada interpretación se ajusta mejor de repente a otros pasajes de Kant o no, ¿no? Entonces, todo claro, eso es muy pero, interesante, ¿no? claro, pero además tampoco partes de cero, ¿no? O sea, ya también tienes que ver el estado de la cuestión, entonces partes de alguna manera de alguno que otro buen comentario o qué sé yo, de alguna lectura sobre el problema y te da un punto de apoyo. Y entonces luego ya, si tienes una lectura del texto este que no es muy, tampoco muy extenso, pero aunque lo que no significa que sea fácil, eh, pero digamos que, o sea, el que un tema pueda ser objeto, o sea, el que un tema como este es, o sea, no depende del tema que escojas, que el trabajo deba ser de tesis perdón, de grado o de doctorado, sino también cómo lo ciñes, ¿no? Sí, sí. Eh, si lo ciñes bien, puedes hacer un trabajo, bueno, si te motiva, si te interesa, ¿no? También, evidentemente, todo es un trabajo bueno de grado, pero lo importante es delimitarlo bien, ¿no? Hasta donde sientes, te sientes capaz de abordarlo y responder al problema que plantea, ¿no? Mm. Pero bueno, Ah, es solo una... a veces hacemos como los padres, ¿no? Que a veces quieren que los hijos hagan lo que uno le hubiera gustado hacer, de repente, pero no, pero lo que no alcanza tiempo. sí. Sí, sí. Bien. Bueno, Inés, ¿cómo se llama? Ahí hay tienes varias respuestas a tu pregunta, ¿no? Ya ahí tú eliges la que más te convenza, digamos. Eh, bueno, ya son las 8:03. Sí. Nos quedamos aquí. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario respecto de lo que hemos avanzado en esa oportunidad. Bien, entonces nos quedamos aquí y quiero dejar la pregunta pensando si, ¿cómo se llama? Claro, va a terminar, va a llegar el 21, que ya comienzan las clases en la Ruiz de Montoya y también en la Católica, y no vamos a haber terminado el texto. Entonces, vayan pensando si quieren continuar, digamos, después, durante las clases. Pero si quieren continuar va a tener que ser en otro horario, porque yo voy a tener clase los martes por la noche. Vale. Pues yo puedo adelantar que a mí me viene mejor cambiar, o sea, que no sea martes, porque los miércoles tengo una actividad muy temprano y entonces, claro, quedarme Claro, te hasta matan. tan tarde. Claro, o sea que por mí perfecto. No sé qué día será, pero si no es, si es otro día, mejor para mí. Ujú. Aunque esta semana que viene se va en algunos formalizar el horario todavía de trabajo o de horario de clase, ¿no? Entonces, en función de eso, Sí, estaríamos viendo para ver qué día más o menos podemos coincidir, ¿no? Asumiendo sí, que pueda pasar eso. eso también iba a comentar yo, porque yo tampoco tengo todavía determinados todos mis horarios. Supongo que en esta semana se aclarará. Así que podríamos dejarlo así hasta que ya todos más o menos sepamos, ¿no?
Ujú. O sea, en principio el otro martes ya no se podría, ¿o sí? No, el siguiente martes sí. Y ya en la semana del 21 ya tendríamos que pensar en otra fecha. Ah, o sea, 21 de marzo todavía. 21 de marzo, sí. Sí, Ah, porque ok. empiezan clases. Nos da creo que hasta el 15. Es decir, el 15 ya tendríamos, el martes 15 tendríamos que, Empezar las clases. Ya. no, ya estar Ok. seguros con nuestros horarios. Claro, el martes 15 ya tendríamos que saber qué día vamos a reunirnos en la sesión siguiente, ¿no? Mm, ok, ya. Estaría bien por ahora, entonces. Claro, la próxima semana es 8, ¿no? Y la siguiente es 15. Y después ya viene 21, 22, ¿no? Bien, nos quedamos aquí Sí, y nos vemos ¿cómo se llama? El próximo martes. Bien, gracias a todos y a todas por sus preguntas y sus intervenciones. Nos vemos. Chao. Chao, chao. chao, chao, gracias. Gracias, hasta Gracias, luego. profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.